Mi nombre es Tatiana Peña, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy les voy a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son biomoléculas básicamente formadas por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Algunas de ellas también contienen azufre. Son polímeros formados por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Cuando una cadena de aminoácidos es menor a 10, se le llama oligopéptido. Y cuando es mayor a 10 se le llama polipéptido. Se empieza a hablar de proteínas cuando la cadena de aminoácidos es mayor a 50. Por lo tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan adquiriendo una forma tridimensional que les permite desarrollar miles de funciones, las cuales más adelante vamos a explicar. Hablar un poco sobre la estructura de los aminoácidos, que son la base fundamental de las proteínas. Los aminoácidos están formados por un grupo amino, un grupo ácido o carboxilo, un carbono alfa, un hidrógeno y un radical R. Es importante entender esto para más adelante entender la estructura de las proteínas y cómo se unen los aminoácidos. Si tenemos claro qué son los aminoácidos, también tenemos que entender qué es aquello que los mantiene unidos. Aquello que los mantiene unidos son enlaces peptídicos. Estas uniones se forman por la reacción de síntesis vía deshidratación entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido. De esta manera podemos seguir añadiendo aminoácidos al péptido debido a que siempre hay un extremo amino y un extremo carboxilo. Explicación gráfica de la unión de dos aminoácidos para formar un dipéptido más agua. Aquí se encuentra el primer aminoácido, el segundo aminoácido, la unión de el OH más H para formar agua y el producto que obtuvimos, el dipéptido, agua y aquí el grupo carboxilo y el grupo amino listos para formar la cadena de aminoácidos. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de las proteínas. Todas las proteínas poseen la misma cadena química central que consiste en una cadena de aminoácidos. Lo que hace distinta a una proteína de otra es la secuencia de aminoácidos, lo que nos lleva a hablar sobre la estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria de las proteínas es determinante en la función que cumplirá después. Y esta estructura es aquella que viene determinada por la secuencia de aminoácidos y la manera en que están organizados. También influye la forma en que están enlazados, el número de aminoácidos presente, el orden en que están enlazados y la forma en que se pliega la cadena. Se analizan en términos de estructura secundaria. Ahora vamos a hablar de la estructura terciaria de las proteínas. Se le llama estructura terciaria a toda la disposición de los átomos que componen la proteína. La estructura terciaria es la responsable directa de todas sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos determina su interacción con los diversos ligandos. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria es la mayor información estructural que pueden tener. Se distinguen dos tipos de estructura terciaria: las estructuras de tipo terciaria de tipo fibroso, en las que una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos. Algunos ejemplos son el colágeno, la queratina del cabello o la fibroína de la seda. También están las proteínas con estructura terciaria de tipo globular, que son más frecuentes, en las que no existe una dimensión que predomine sobre las demás. Y su forma es aproximadamente esférica. Por otra parte, también están las proteínas con estructura cuaternaria, que son aquellas proteínas que constan de más de una cadena polipeptídica. Es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria debe considerar varios aspectos.
entre ellos el número y la naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integran el oligómero, y también la forma en que se asocian en el espacio para dar un lugar al oligómero. La estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman un multímero, el cual posee propiedades distintas a la de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante enlaces no covalentes, como puede ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. La estructura cuaternaria modula la actividad biológica de la proteína y la separación de las subunidades a menudo conducen a la pérdida de funcionalidad de la proteína. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades de las proteínas. Una de sus propiedades es la especificidad, la cual se refiere a su función. Cada proteína lleva a cabo una función y lo realiza porque posee una determinada estructura primaria y una conformación espacial propia, por lo que un cambio en la estructura de la proteína puede significar una pérdida de la función. Además de que no todas las proteínas son iguales en todos los organismos, cada organismo posee proteínas específicas propias que se manifiestan en procesos de rechazo de organismos trasplantados. La semejanza entre proteínas son un grado de parentesco entre individuos, por lo que sirve para la construcción de árboles filogenéticos. Las propiedades de las proteínas es la desnaturalización, la cual consiste en la pérdida de la estructura terciaria, por romperse los puentes que forman dicha estructura. Todas las proteínas desnaturalizadas contienen la misma conformación, muy abierta y con una interacción máxima con el disolvente, por lo que una proteína soluble en agua, cuando se desnaturaliza, se hace insoluble en agua y se precipita. La desnaturalización se puede producir por cambios de temperatura, variaciones del pH y, en algunos casos, si las condiciones se restablecen, una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior plegamiento o conformación, proceso que se denomina renaturalización. Ahora vamos a hablar de las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas son de gran importancia, son varias y son bien diferenciadas. Las proteínas determinan la fórmula y la estructura de las células, y además de esto dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada proteína y permiten a las células defenderse de agentes externos. Mantienen la seguridad de la célula, controlan y regulan las funciones, reparan daños, etc. Todos los tipos de proteínas realizan su función de la misma forma, por unión selectiva de moléculas. Las funciones principales de las proteínas son las siguientes. Función estructural o función de resistencia. Algunos ejemplos de ella son el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la reticulina y elastina. Función enzimática, que actúa como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Funciones hormonales, algunas proteínas de este tipo son la insulina, el glucagón, que son aquellas que están involucradas en el crecimiento de los tejidos y músculos. La función defensiva, que son las proteínas que crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Algunos ejemplos son las mucinas, que protegen las mucosas y tienen efecto germicida. También están las proteínas con función de transporte. Algunos ejemplos de ellos son la hemoglobina y la mioglobina. Las proteínas con función de reserva,
cuyo ejemplo son la lactoalbumina de la leche o la ovoalbumina de la clara de huevo. También están las proteínas con con función reguladoras, que puede ser la hemoglobina, proteínas plasmáticas, las hormonas. También está la ciclina, que es un claro ejemplo de proteínas reguladoras.